Hola, qué emoción tenerte aquí. Me da mucho gusto darte la bienvenida a nuestro curso. Estoy convencida que este formato te dará la libertad que necesitas para aprender a tu propio ritmo. Recuerda, tu progreso es tu mayor motivación. Así que adelante y espero que disfrutes el contenido del día de hoy. Evolución histórica de las aduanas en México. La Revolución Mexicana y el desarrollador estabilizador. La historia del sistema aduanero mexicano es un reflejo del desarrollo político, económico y social del país. Las aduanas han sido instituciones medulares para la administración pública, la regulación del comercio exterior y la recaudación fiscal, por lo que sus transformaciones revelan las prioridades gubernamentales y las condiciones estructurales de cada periodo histórico. Durante la Revolución Mexicana y el posterior periodo conocido como el Desarrollo Estabilizador, aproximadamente 1940-1970, las aduanas vivieron cambios profundos vinculados a los procesos de centralización del Estado, a la reorganización fiscal y al tránsito de un modelo económico primario exportador hacia un industrializado y con fuerte intervención estatal. El propósito de este ensayo es analizar la evolución de las aduanas mexicanas en ambos periodos, destacando sus características institucionales, los cambios en su función económica, el impacto de los conflictos armados y las políticas de modernización fiscal, donde se busca mostrar cómo estos procesos marcaron la transición hacia un sistema aduanero más estructurado, profesionalizado y vinculado al Proyecto Nacional de Desarrollo. Las aduanas en el contexto de la Revolución Mexicana. Ruptura del orden porfirista y colapso del sistema fiscal. Al estallar la Revolución Mexicana en 1910, México contaba con un sistema aduanero relativamente consolidado tras el porfiriato, periodo en el que se había impulsado una importante modernización administrativa, construyendo infraestructura aduanera y equipando puertos fronterizos con herramientas tecnológicas propias de la época. Sin embargo, el estallido de la guerra interrumpió la estabilidad lograda y provocó una crisis profunda en la administración fiscal. El conflicto armado afectó gravemente las rutas comerciales y el funcionamiento regular de las aduanas. Muchas quedaron bajo control de distintas facciones revolucionarias, lo que generó un sistema fragmentado y caótico. La falta de coordinación institucional derivó en la aplicación irregular de aranceles, pérdidas significativas de ingresos y un incremento exponencial del contrabando, especialmente en las zonas fronterizas y portuarias. El colapso de las aduanas durante la guerra dejó de manifiesto su vulnerabilidad frente a la inestabilidad política, pero también la importancia central que tenían para la recaudación del Estado. En varios momentos, la posesión de una aduana estratégica significó, para los bandos revolucionarios, la posibilidad de acceder a recursos para financiar la guerra, lo que demuestra el valor político y económico de esas instituciones. La disputa por las aduanas como control territorial. Diferentes facciones revolucionarias adoptaron estrategias para apropiarse de las aduanas costeras y fronterizas, especialmente en Veracruz, Matamoros, Ciudad Juárez y Nogales. Controlar una aduana significaba: 1. Obtener ingresos inmediatos por recaudación de aranceles. 2. Acceder a armas, víveres y materiales importados esenciales durante la guerra. Y 3. Legitimarse políticamente mediante la administración de recursos públicos. El gobierno de Venustiano Carranza comprendió mejor que ninguna otra facción la importancia fiscal y simbólica de las aduanas. Por ello, su proyecto de Estado constitucionalista incluyó medidas para recuperar y centralizar el control aduanero. Entre 1914 y 1917, emprendió una reorganización que sentó las bases administrativas para el sistema que se consolidaría en el México posrevolucionario. Las aduanas en la Constitución de 1917.
Uno de los avances más significativos fue la integración del sistema aduanero dentro del marco constitucional. La Constitución de 1917, en sus artículos fiscales, ratificó que la facultad de establecer aranceles correspondía exclusivamente al Congreso de la Unión. La administración aduanera quedaría en manos del Ejecutivo Federal y se priorizarían impuestos progresivos para fortalecer las finanzas públicas. Estas disposiciones buscaban evitar que las aduanas volvieran a ser utilizadas como botón y botín de facciones políticas y, al mismo tiempo, consolidar un sistema centralizado alineado al nuevo proyecto nacional. Reconstrucción y modernización del sistema aduanero post-revolucionario 1920-1940. Reorganización administrativa del Estado. Tras el fin del conflicto armado, los gobiernos post-revolucionarios enfrentaron el reto de construir el aparato tributario. Las aduanas se convirtieron nuevamente en pilares de la recaudación fiscal en un país donde la debilidad económica impedía depender de impuestos internos complejos. Durante las décadas de 1920 y 1930 se impulsó la profesionalización del personal aduanero, se elaboraron reglamentos más estrictos y se crearon oficinas técnicas especializadas. Además, se invirtió en infraestructura para mejorar instalaciones portuarias y fronterizas, muchas de ellas deterioradas por el conflicto. Control del contrabando y vigilancia fronteriza. El contrabando había crecido de manera significativa durante la guerra, por lo que la modernización aduanera también incluyó medidas para incrementar la vigilancia. Se establecieron cuerpos especiales para combatir el tráfico ilegal, se reforzaron los puestos militares en las fronteras y se introdujeron mecanismos de inspección más estrictos. Los avances fueron graduales, pero permitieron que las aduanas recuperaran su papel como fuentes confiables de ingresos públicos. A inicios de los años 40, México contaba con un sistema aduanero más centralizado y eficiente que el heredado inmediatamente después de la Revolución. Procesos de industrialización e importancia del comercio exterior. El gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, marcó un punto de inflexión al impulsar políticas económicas orientadas a la industrialización, la reforma agraria y la nacionalización de sectores estratégicos. Esto repercutió en la política aduanera, pues se adoptaron medidas proteccionistas que buscaban fortalecer la industria nacional mediante aranceles elevados y restricciones selectivas a la importación. En sí, el sistema aduanero se convirtió en instrumento fundamental del Estado para moldear el desarrollo económico, alineándose a una visión nacionalista y de impulso a la producción interna. El sistema aduanero durante el desarrollo estabilizador, 1940-1970. Política económica del desarrollo estabilizador y su relación con las aduanas. El periodo conocido como desarrollo estabilizador, que abarca aproximadamente de 1940 a 1970, se caracterizó por un incremento y crecimiento económico sostenido, estabilidad fiscal y monetaria, expansión industrial e incremento del comercio. Bajo presidentes como Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, México implementó un modelo económico basado en la sustitución de importaciones, el fortalecimiento de la industria nacional y la intervención activa del Estado en la economía. Las aduanas desempeñaron un papel crucial en este modelo, ya que la política industrial dependía de aranceles protectores, la recaudación aduanera seguía siendo clave para las finanzas públicas y el Estado necesitaba regular la entrada de maquinaria, tecnología y bienes de capital. El control aduanero se convirtió así en una herramienta estratégica para equilibrar la apertura parcial al comercio con la protección de sectores nacionales. Institucionalización y modernización operativa. Durante el desarrollo estabilizador se avanzó notablemente en la modernización de las aduanas. Entre los principales cambios se encuentran: 1.
Actualización de la ley aduanera con reglas más claras y procedimientos administrativos estandarizados. 2. Instrumentación de sistemas de clasificación arancelaria basados en estándares internacionales. 3. Mejoramiento de la infraestructura física, especialmente en puertos como Veracruz, Tampico y Manzanillo. Incremento de la profesionalización del personal mediante capacitación técnica continua. Introducción de nuevas tecnologías como telegrafía, mecanización de documentos, sellos de seguridad y mejores sistemas de inspección. Estas reformas respondieron tanto a la necesidad de eficiencia administrativa como al crecimiento del comercio internacional, que exigía procesos más ágiles y confiables. Aduanas como instrumento de política industrial. El modelo de sustitución de importaciones implicaba que México debía proteger a sus incipientes industrias de la competencia internacional. Para ello, las aduanas implementaron lo siguiente: altos aranceles a productos manufacturados, bajos aranceles a bienes de capital, licencias previas de importación, cuotas y restricciones cuantitativas, así como inspecciones estratégicas y estrictas para evitar la subvaluación. Las aduanas se transformaron en un mecanismo de regulación económica, no solo fiscal. La política industrial del periodo no habría sido viable sin un sistema aduanero fuerte, centralizado y eficiente. Expansión del comercio y nuevas presiones institucionales. A medida que México se industrializaba, el volumen comercial creció y las aduanas enfrentaron mayores retos: saturación de instalaciones, incremento del riesgo de contrabando, corrupción y prácticas de subvaluación. Aunque el periodo se caracterizó por estabilidad económica, también se evidenciaron limitaciones estructurales en la capacidad del Estado para modernizar las aduanas al ritmo de la expansión comercial. A finales de la década de 1960, estos problemas hicieron evidente la necesidad de una nueva transformación administrativa, la cual se profundizaría en los años posteriores con reformas estructurales y la transición hacia un modelo económico de mayor apertura. Comparación entre las transformaciones durante la Revolución y el desarrollo estabilizador. Diferencias estructurales. Los cambios en las aduanas durante ambos periodos respondieron a contextos económicos y políticos radicalmente distintos. Durante la Revolución, las aduanas se vieron afectadas por la guerra, la fragmentación territorial y la crisis fiscal. Durante el desarrollo estabilizador, las aduanas formaron parte de un proyecto económico coherente y orientado al crecimiento. En el primer periodo, el reto era reconstruir; en el segundo, modernizar y regular en función del desarrollo industrial. Continuidades institucionales. A pesar de las diferencias, ambos periodos comparten elementos de continuidad. La centralización del control aduanero quedó fortalecida. Las aduanas siguieron siendo la principal fuente de financiamiento del Estado durante buena parte del siglo XX. El combate al contrabando y la subvaluación fue un problema persistente, y las aduanas se consolidaron como herramientas clave de la política económica nacional. Estas continuidades muestran que el sistema aduanero fue una pieza esencial para el fortalecimiento del Estado mexicano. Conclusión. La evolución histórica de las aduanas en México durante la Revolución Mexicana y el desarrollo estabilizador evidencia el papel central que estas instituciones han desempeñado en la construcción del Estado y en la definición de los modelos de desarrollo económico. Durante la Revolución, las aduanas fueron objeto de disputa militar y fuente esencial de financiamiento para los distintos grupos armados, las que las convirtió en un símbolo del control territorial y fiscal. En el periodo posrevolucionario, la organización se volvió fundamental para reconstruir la administración pública y fortalecer la soberanía económica del país.
Posteriormente, en el marco del desarrollo estabilizador, las aduanas se transformaron en instrumentos claves de la política industrial, regulando selectivamente la entrada de bienes y apoyando la sustitución de importaciones. El crecimiento económico sostenido de estas décadas no puede entenderse sin su función recaudatoria, de control y de regulación estratégica del comercio exterior. Por último, el análisis de ambos periodos muestra que las aduanas mexicanas han sido mucho más que puntos de inspección o recaudación. Son instituciones históricas que han evolucionado junto con el Estado, adaptándose a los retos de vida y de cada época, así como contribuyendo de manera decisiva al desarrollo económico y político del país. Comprender su trayectoria permite valorar su importancia actual y los desafíos que persisten en el contexto del comercio internacional contemporáneo. Con esto concluimos la sesión del día de hoy. Te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué idea te pareció más útil? ¿Qué desafío crees que enfrentas al aplicar lo aprendido? Recuerda que tu aprendizaje no termina aquí. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.